Buenas tardes. Doy la bienvenida a todos los asistentes a este acto en nombre de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de esta tarde. Vamos a celebrar una sesión solemne de apertura del año académico 2024-2025 y de toma de posesión como académico de número del ilustrísimo señor don José Luis López Fuentes, presidente de la Audiencia Provincial de Granada. Pero antes de dar comienzo formalmente a la sesión, quiero expresar, porque así lo ha acordado el Pleno de la Academia que hemos celebrado esta misma tarde, antes de nada, la solidaridad de la Academia con nuestros conciudadanos de la región de Valencia, de la Comunidad Autónoma Valenciana y también de otras comunidades autónomas que han padecido las consecuencias de la terrible dana. Solidaridad, apoyo moral, que es lo único que podemos hacer, y el deseo de recuperación lo antes posible de la normalidad, en lo posible, de esas personas. Se declara abierto el acto. Tiene la palabra el secretario en funciones, ilustrísimo señor don Miguel de Angulo Rodríguez, para dar lectura a la memoria del curso académico 2023-2024. Así lo previenen nuestros estatutos. Con la venia, memoria del curso académico 2023-2024 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, que seguidamente procedo a leer. Insisto que con la venia de la presidencia haré algún resumen para no ser excesivamente prolijo en el acto que nos ocupa. El curso se inició con el solemne acto público de apertura y recepción como académica correspondiente de la ilustrísima señora doña Ana María Salinas de Frías, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, celebrado el día 30 de octubre de 2023. Pronunció su discurso de ingreso sobre Estrasburgo en Madrid, la nueva lógica en la protección de los derechos humanos. El académico vicepresidente don Diego Javier Liñán Nogueras realizó la contestación en nombre de la corporación, si bien por causas de fuerza mayor que le fueron sobrevenidas, lo llevó a cabo la académica de número doña Elisa Pérez Vera. En ese mismo acto se llevó a cabo la entrega de los premios de la convocatoria 2022. El día 22 de febrero de 2024 se celebró otro acto solemne público consistente en la recepción como académica de número de la ilustrísima señora doña María Belén Saiz Cantero Caparrós, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Almería, quien pronunció su discurso de ingreso que versó sobre el derecho de la vivienda en la Ley Española 12-2023 de 24 de mayo, las soluciones civiles a la función social de la vivienda y la necesaria civilización de los mercados sobre este bien común. El académico numerario don José Arturo Pérez Moreno contestó el discurso de la recipiendaria en nombre de la corporación. Otras actividades organizadas por la Academia fueron una conferencia sobre una visión crítica del nuevo régimen jurídico de los animales desde la perspectiva del derecho civil, impartida por don Luis Javier Gutiérrez Jerez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Jaén y académico correspondiente de la corporación, el 23 de noviembre de 2023. Otra conferencia titulada Nueva regulación de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, la transformación por cambio de tipo social,
fue a cargo de don José Luis Pérez Serrano González, catedrático de Derecho Mercantil y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, el día 30 de enero de 2024. Conferencia sobre protocolo electrónico, antecedentes y posibilidades, a cargo del notario don Salvador Torres Ruiz, el día 25 de abril de 2024. Otra conferencia en torno a los desafíos de la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica, a cargo de don Alfonso Peralta Gutiérrez, magistrado especializado en Derecho Tecnológico, el día 23 de mayo del 24. Un ciclo interacadémico de conferencias sobre la Real Chancillería de Granada, un diálogo entre el derecho, la literatura y la arquitectura, con la participación de la Academia de Buenas Letras de Granada y de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada, los días 12, 19 y 26 de junio de 2024. En la primera sesión dedicada a esta academia, el día 12 de junio, intervinieron en el acto inaugural el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la fiscal superior de Andalucía, ambos académicos numerarios. Y seguidamente impartieron sus conferencias los académicos don Alejandro Martínez Díez sobre un corpus normativo para la Real Audiencia y Chancillería de Granada, las ordenanzas de 1551 y de 1601, y el académico secretario don José María Rosales Angulo sobre los abogados y las ordenanzas de los Reyes Católicos para la Real Chancillería de Granada. El presidente de la Academia, en representación de la corporación, en algún caso sustituido por algún otro académico, ha estado presente en 19 actos institucionales y eventos organizados por otras academias, colegios profesionales, corporaciones e instituciones. Omito la relación pormenorizada de cada uno de tales actos y eventos. En cuanto a la vida interna de la academia, cabe señalar que se convocaron elecciones para los cargos de vocal, bibliotecario y tesorero de la Junta de Gobierno. Se presentó una única candidatura suscrita por don Miguel Angulo Rodríguez para el cargo de vocal, doña María del Carmen Senés Motilla para el cargo de bibliotecaria y don José Calabrús Lara para el cargo de tesorero, por lo que en la sesión plenaria celebrada el día 30 de enero del 2024 resultaron reelegidos para desempeñar dichos cargos. Como acontecimientos tristes, se reseñan los fallecimientos del académico correspondiente electo, don Antonio Cabatena, acaecido el 7 de noviembre de 2023, del académico honorario don Joaquín García Romanillos, el día 7 de febrero de 2024, del académico de número don Juan Manuel de Oña Navarro, el día 13 de mayo de 2024, y del anterior oficial mayor secretario técnico y medalla al mérito de nuestra academia, don Ricardo Avivar Fernández, el día 26 de mayo de 2024, y por último el del académico emérito don Ricardo Ortega Carrillo de Albornoz, el día 18 de julio de 2024. Respecto a las convocatorias de premios, Premio Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada a las mejores tesis doctorales de Derecho Público y de Derecho Privado, y al mejor expediente académico, Premio Luis Portero García, patrocinado por el excelentísimo
Ayuntamiento de Granada, Premio Luis de Angulo Rodríguez, patrocinado por la Fundación Mutualidad de la Abogacía, Premios José Luis Pérez Serrabón y Sanz y Eduardo Roca, patrocinados in memoriam por sus respectivas familias, y Premios Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, Decanato Territorial de Registradores de Andalucía Oriental y Premio Ilustre Colegio de Abogados de Granada, patrocinados por dichas instituciones. En el acto reseñado al comienzo, es decir, el de la apertura del curso, se entregaron los de la convocatoria 2022 y en sesión plenaria celebrada el 27 de junio del 24 se adjudicaron los de la convocatoria 2023 que se entregarán en un próximo acto público el próximo día 17 de diciembre y se convocarán los de este año 2024. Y en otras cuestiones, la Academia mostró públicamente su rechazo al lawfare o judicialización de la política que genera el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts, sumándose a las numerosas instituciones vinculadas al sector jurídico que se oponen a cualquier injerencia del poder político en el judicial, y tramitó a propuesta del académico don Jesús García Calderón su adhesión a la red panhispánica del lenguaje claro y accesible, impulsada por la Real Academia Española. Conforme a lo dispuesto en el decreto 138/2022 de 2 de agosto por el que se regulan las academias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, nuestra academia ha llevado a cabo el procedimiento para la adecuación de sus estatutos. Se designó una comisión a tal efecto, integrada por los académicos don Jesús Calabrús Lara, don José Arturo Pérez Moreno, don Nilson Sánchez Stewart y don Miguel de Angulo Rodríguez, actuando este último como coordinador, que elaboró una propuesta sometida a consideración de la Junta de Gobierno y por esta, a su vez, con sus propias aportaciones, se elevó al Pleno, que en su sesión de 30 de enero de 2024 aprobó por unanimidad el nuevo texto de los estatutos de la Academia, que fue presentado en tiempo y forma ante la Junta de Andalucía. Con posterioridad, la Dirección General de Planificación de la Investigación de la Junta de Andalucía remitió comunicación a la que adjuntaba los informes emitidos por el Instituto de Academias de Andalucía y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, como parte del procedimiento de modificación de los estatutos establecido en el artículo 23 del citado decreto, al objeto de que fuesen realizadas las modificaciones propuestas y atendidas las recomendaciones planteadas en los estatutos, como paso previo para elevar la propuesta de resolución al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2024, tras estudiar la nueva propuesta de texto elaborado por la comisión antes referida, a quien se la había encargado con carácter de urgencia, que acogía las modificaciones y recomendaciones realizadas por agencias de la calidad científica y universitaria de Andalucía, que afectaban a varios artículos, acordó por unanimidad aprobar el texto completo definitivo de los estatutos corporativos, que fue presentado ese mismo día, 23 de mayo del 24, ante la Junta de Andalucía, dando por cumplimentado el requerimiento efectuado. Este largo proceso administrativo finalizó con la publicación en el BOJA de 26 de julio de 2024 del decreto 132 de 2024 de 23 de julio, por el que se aprueban definitivamente los estatutos de la Academia de Andalucía. En cuanto a la biblioteca corporativa, se han recibido publicaciones procedentes de donaciones realizadas por los propios académicos
y por otras academias e instituciones que recíprocamente emiten ejemplares de sus obras. Se ha procedido a la edición y distribución en censo académico de las publicaciones con los discursos de ingreso de los 4 nuevos académicos que tomaron posesiones en los actos solemnes reseñados. La Secretaría Técnica continúa desarrollando eficazmente su labor y en colaboración con las responsables de comunicación llevan a cabo un constante proceso de actualización e incorporación de nuevos contenidos de texto e imágenes en la página web corporativa y en la red social X, antes Twitter. También se señala que todas las actividades quedan grabadas y se pueden visualizar a través del canal YouTube de la Academia. Por último, indicar que esta corporación clausuró su curso académico 2023-2024 en acto solemne celebrado el 27 de junio de 2024 con la recepción como académica de número de la ilustrísima señora doña María Asunción Torres López, quien pronunció su discurso de ingreso que versó sobre el Estado de Derecho, muerte y resurrección. El académico de número, excelentísimo señor don Andrés Ollerota Sara, lo contestó en nombre de la corporación. Granada, noviembre de 2024. Muchas gracias, señor secretario. Tiene de nuevo la palabra para dar cuenta de los acuerdos relativos al ingreso del ilustrísimo señor don José Luis López Fuentes y demás extremos relacionados con su toma de posesión. Nuevamente con su venia, figurando vacante la medalla número 26 de académico numerario de esta Real Corporación, el Pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en sesión celebrada el 14 de junio de 2023, a propuesta de los académicos ilustrísimo señor don Diego Javier Liñán Nogueras, excelentísimo señor don Lorenzo del Río Fernández y excelentísima señora doña Ana Tárrago Ruiz, eligió académico de número al ilustrísimo señor don José Luis López Fuentes, presidente de la Audiencia Provincial de Granada, quien ocupará la vacante antes mencionada a partir de su toma de posesión. De conformidad con lo prescrito en los estatutos, el ilustrísimo señor don José Luis López Fuentes ha aceptado su nombramiento y ha redactado el discurso de ingreso dentro de los plazos establecidos. Se ha señalado el día de hoy para su recepción oficial en solemne y pública sesión y ha sido designado el presidente, excelentísimo señor don Rafael López Cantal, para contestar su discurso de ingreso en nombre de la corporación. Muchas gracias de nuevo, señor secretario. Ruego a los académicos de número, excelentísimo señor don Leandro Cabrera Mercado e ilustrísima señora doña María Asunción Torres López, que se sirvan a acompañar al nuevo académico a fin de que tome posesión. Puede prestar juramento o promesa. Juro cumplir fielmente las obligaciones que me incumben como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, con lealtad al Rey, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el resto del ordenamiento jurídico y los estatutos de esta Real Corporación. Con el juramento prestado, acaba de tomar posesión como académico de número de esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en prueba de lo cual le entrego, primero le impongo, la medalla que le corresponde. Hay un problema que solucionaremos rápidamente.
Y le hago entrega del diploma acreditativo. Muchas gracias. Enhorabuena. El nuevo académico tiene la palabra. El nuevo académico tiene la palabra para dar lectura a su discurso de ingreso con el título El acoso escolar, la responsabilidad civil de los centros educativos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, señores miembros de su Junta de Gobierno, excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos y académicas, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, excelentísimo señor presidente secretario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, excelentísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Granada, señor teniente general del MADOC, muchas gracias por el esfuerzo. Señor subdelegado de Gobierno de España en Granada. Señora secretaria general de Turismo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Señor delegado de Justicia de la Junta de Andalucía. Señora fiscal jefa provincial de Granada. Señora presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga. Señora concejal del Ayuntamiento de Granada. Señor presidente de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga. Señor juez decano de Granada. Señor secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, señora secretaria coordinadora provincial, señor coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, coronel de la Guardia Civil, señor Arteaga, comisario jefe provincial de Policía de Granada, delegado territorial, señora secretaria general provincial de Justicia, decano, vicedecano y colegiado de honor del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, decano del Colegio de Procuradores, decano de mi Facultad de Derecho de Granada, presidente del Consejo Social de Granada, secretaria general de la Subdelegación, directora del Instituto de Medicina Legal, gerente del Ministerio de Justicia, señor abogado del Estado de la Subdelegación de Gobierno en Málaga, señores magistrados de la Audiencia Provincial de Granada, familiares, amigos, señoras y señores. Quiero agradecer al señor presidente y a la Junta de Gobierno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada mi designación como académico de número de esta ilustre corporación. También quiero mostrar mi agradecimiento a los académicos que en su día me promovieron para el ingreso en la Academia. El excelentísimo señor don Lorenzo del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y la excelentísima señora doña Ana Tárrago, fiscal superior de Andalucía. Este nombramiento me llena de enorme satisfacción, habida cuenta del prestigio de esta institución y de los miembros que la integran. No sé si soy merecedor de tan alta distinción, pero la misma la recibo con orgullo y emoción, y por supuesto con el compromiso de asumir los trabajos y responsabilidades que se me encomienden. Mi deseo, sin duda alguna, contribuir a mantener el prestigio de esta academia, y lo haré humildemente, sabedor de la calidad jurídica y humana de los miembros que han estado y están en ella. Pero permítanme que este reconocimiento que hoy se me hace lo comparta y haga extensivo a los jueces y magistrados de Granada y a todos mis compañeros de la carrera judicial, que ejercen, a veces con sufrimiento y grandes esfuerzos, una de las profesiones más apasionantes que existe, la de administrar justicia. Gracias, señor presidente, por haber aceptado contestar a este discurso. Con la vista siempre puesta en el horizonte de la justicia y de la paz, inicio, con su permiso, señor presidente, mi discurso. Joaquín era un chico adolescente de 14 años que cursaba sus estudios de secundaria en el Instituto Talaya de Hondarribia, Guipúzcoa. El 15 de septiembre del año 2003, coincidiendo con el primer día del curso escolar, se sintió indispuesto por un problema intestinal que le provocó una defecación involuntaria en la clase. Este hecho motivó que durante las 2 semanas siguientes, aproximadamente, recibiera burlas e insultos de sus compañeros. Durante el verano, Joaquín se fue de campamento con 3 compañeros. Allí fueron sorprendidos por los monitores fumando hachís,
por lo que se envió a los padres de los menores sendas cartas donde relataba los hechos. Cartas que solo llegaron a manos de los padres de Joaquín, pues el resto de amigos interceptaron la correspondencia impidiendo que sus padres se enteraran de lo ocurrido. Los padres de Joaquín tomaron la decisión de hablar con los padres de los otros 3 amigos y contarles lo sucedido, y a partir de ahí todo cambió para Joaquín, que pasó a ser, durante el curso siguiente, un chivato, iniciándose un distanciamiento progresivo y el comienzo de actividades de reproche y hostigamiento por lo sucedido. Empujones, insultos, chivato, cagón, puñetazos, patadas y agresiones 2 o 3 veces al día, tirándole rollo de papel higiénico en su mesa, sin que Joaquín se defendiera de la agresión e insulto. Los días 16 y 17 de septiembre del año 2004, Joaquín decide no acudir a clase, y tras ser preguntado por su madre, le cuenta que algunos compañeros le pegan e insultan, siendo este el motivo por el que no quiere acudir al colegio. La jefa de estudio es requerida por la madre de Joaquín para que vea los hematomas que presentaba su cuerpo, concertando una reunión con todos los padres de los alumnos intervinientes para el martes, día 21, a las 8:30. Llegado ese día, a las 8, la jefa de estudio recibe la llamada de la madre de Joaquín para comunicarle que su hijo no estaba en casa, ignorando su paradero. A las 18:50 horas del día 21 de septiembre, aparece el cuerpo de Joaquín al pie de las murallas de la localidad de Hondarribia, desde donde se había precipitado. En el informe de autopsia se constataba la existencia de lesiones previas al momento de la muerte. Según los informes médicos, Joaquín sufrió, como efecto de la conducta desplegada por los menores acosadores, un trastorno disociativo que provocó una reacción depresiva aguda. Tanto la magistrada juez del juzgado de menores de San Sebastián como la audiencia provincial de Guipúzcoa en el recurso de apelación sostuvieron la tesis de que no había prueba de que el suicidio de Joaquín fuera debido al acoso de los menores agresores, por lo que finalmente fueron condenados como autores de un delito contra la integridad moral y otro contra la salud pública. Los padres de Joaquín presentaron una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración contra el Gobierno vasco, que fue desestimada, ante la cual interponen recurso contencioso administrativo y además ejercitando acciones contra los padres de los menores acosadores, dictándose sentencia en el año 2011 condenando a los padres de cada uno de los menores implicados a abonar a los padres una indemnización de 10.000 euros, pero declarando asimismo la inexistencia de responsabilidad civil del centro educativo por los daños psicológicos y físicos sufridos por Joaquín, al considerar totalmente diligente la actuación del centro escolar, concluyendo que no existió nexo causal entre la actuación de la administración demandada y el trágico final de Joaquín. Les pido disculpas por esta cita tan larga, que a modo de introducción he creído conveniente relatar a fin de destacar ya desde un principio lo que constituye el eje central de este discurso: el problema social del acoso escolar y la responsabilidad civil de los centros educativos. Ciertamente el ejemplo judicial elegido contempla el más terrible de todos los tristes finales que pueden provocar las conductas escolares acosadoras. Pero he querido partir de este supuesto tan trágico para exponerles la realidad de un fenómeno social que puede acarrear, de no remediarse a tiempo, graves deterioros físicos y psíquicos en algunos menores que en situaciones extremas pueden incluso culminar con la destrucción de su propia vida, en unas edades en las que prácticamente están empezando a entenderla. Y también he querido destacar con el caso referido la diversidad de criterios de los pronunciamientos judiciales en la cuestión que nos ocupa, pues con independencia de la naturaleza pública o privada del centro escolar, las soluciones dadas por los tribunales han sido muy dispares y a veces muy criticadas, como ocurrió con la sentencia del caso Joaquín. Es sorprendente que el fenómeno social del acoso escolar, a pesar de haber estado siempre presente entre los menores en los centros educativos, no haya sido objeto de una debida atención académica ni jurídica hasta tiempos relativamente recientes, a pesar de su indiscutible relevancia. Tal y como pone de relieve la Instrucción 10/2005 de 6 de octubre de la Fiscalía General del Estado, el acoso escolar comenzó a generar preocupación y a provocar la reacción de las autoridades desde finales de la década de los años 80, y en nuestro país fue motivo de preocupación desde hace relativamente escasos años. Se añade además que muchos de los actos encuadrables en el acoso escolar han sido y sigue siéndolo aún frecuentemente considerados parte integrante de la experiencia escolar, inherente a la dinámica propia del patio del colegio, como una lección más de la escuela en la que, como anticipo de la vida, el menor tiene que aprender a resistir, a defenderse, a hacerse respetar e incluso a devolver el golpe. En esta concepción darwinista de la lucha por la vida, los más débiles quedan con frecuencia sometidos a los designios de los matones o acosadores escolares. Pero si el uso de la violencia o intimidación en las relaciones humanas es siempre rechazable y debe ser perseguida por el Estado de Derecho, cuando la víctima de esos ataques es un menor, la actuación y la reacción del Estado debe ser de mayor intensidad. Y ello porque, en primer lugar, se trata de personas, dada su edad, especialmente vulnerables,
y en segundo lugar por los devastadores efectos que en sede de formación produce la utilización de la violencia o intimidación como modo de relación humana. En efecto, esos devastadores efectos pueden producir en quien lo sufre angustia, ansiedad, temor, terror a veces al propio centro, absentismo escolar por el miedo que se genera al acudir a las clases y reencontrarse con los acosadores, fracaso escolar y aparición de procesos depresivos que pueden llegar a ser tan prolongados e intensos que desemboquen en ideas suicidas, llevadas en caso extremo a la práctica. Pero al mismo tiempo el acoso no solo puede producir efectos perniciosos en quien lo sufre, sino también en quien lo inflige, como victimario. Pues como se apunta en la citada instrucción de la Fiscalía General del Estado, son muchas las probabilidades de que el acosador escolar asuma permanentemente ese rol durante su vida adulta, proyectando los abusos sobre los más débiles, bien en el trabajo, el mobbing, o bien en la familia, violencia doméstica y violencia de género. Debemos resaltar, pues, que cuando hablamos de acoso escolar no estamos hablando de sucesos aislados que se generan esporádicamente y que apenas llevan a aparejadas consecuencias lesivas para quien se ve sometido a una situación de acoso. ¿Quién no conoce de algún caso de acoso escolar sufrido en su entorno familiar o en el de sus amistades más próximas o incluso en sus propias carnes? ¿Realmente pensamos que el acoso es algo ajeno, intrascendente, carente de repercusión en la esfera psicológica de las personas? Según la Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña, durante el curso pasado, año 2023, el 9,4% de los 8 millones de estudiantes matriculados en España sufrió algún tipo de acoso. Y de un sondeo realizado sobre 9.300 alumnos, el 47,3% reconoce que no actúa defendiendo a la víctima o avisando a los profesores cuando observa a un compañero de clase sufriendo acoso escolar. Y otro dato de especial gravedad: un 16% de los estudiantes entrevistados no solo no denuncia las agresiones, sino que es cómplice al alentarlas, corearlas e incluso riéndose de lo que hace el agresor. Y a similares resultados se llegan si atendemos al estudio de acoso escolar y ciberacoso en España, en la infancia y adolescencia, de 2 de noviembre del año 2023, realizado por la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid. Según dicha investigación, el porcentaje de chicos que se reconoce como acosador es casi el doble que el de chicas. Una diferencia que el estudio relaciona con la educación sexista, que asocia el dominio y la violencia con la masculinidad. Según el informe del Defensor del Pueblo, Infancia y Adolescencia en forma anual del año 2023, de dicho estudio resulta muy relevante que un 38,2% de las víctimas no se lo hayan contado a nadie, siendo el miedo la razón más frecuente. Asimismo, llama la atención que 1 de cada 3 víctimas no lo contase por pensar que no serviría para nada y que una cuarta parte no lo comunicase por no ser un chivato. De igual modo, sorprende que más del 60% de los alumnos que habían reconocido ejercer acoso escolar hayan manifestado que ningún profesor había hablado con ellos sobre su conducta en los 2 últimos meses y que tampoco lo hiciera con ninguna persona adulta de su familia. Y tal como se recoge en el informe anteriormente referido de la Fundación ANAR y Mutua Madrileña, es un hecho muy preocupante los cambios hacia nuevas formas de acoso, pues si bien es cierto que los insultos, las burlas y las agresiones son el tipo de acoso escolar más frecuente en los centros escolares, se está produciendo un giro hacia tipologías de acoso más psicológica, menos física, y que son más fáciles de camuflar por parte del acosador, como son las agresiones verificadas a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y es que ya no actúa el acosador solamente en el entorno del colegio o instituto, sino que el llamado ciberbullying aparece como una tipología de acoso que está ampliando el problema al producirse las 24 horas del día, tal y como expresó Lorenzo Cochlin de la Fundación Mutua Madrileña en una entrevista publicada en el diario Ideal el 11 de septiembre de 2024, afirmando que antes se restringía el acoso al horario escolar, pero ahora llega hasta el rincón de la habitación, que era el lugar donde la víctima se sentía segura. Hoy en día, WhatsApp, Instagram y TikTok son los principales medios utilizados para ejercer ciberbullying. Como dice la catedrática de Derecho Penal María Luisa Cuerda Arnau, el elenco de conductas que se suele incluir en el ciberacoso resulta muy variopinto. Agresiones físicas que son grabadas y difundidas en la red, crear un perfil falso suplantando la identidad del acosado para ponerlo en aprieto frente a otro usuario, ofertando o demandando sexo, injuriando a terceros, entrar en su email y desde allí enviar mensajes ofensivos, provocadores, incluso delictivos, etc. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1 de cada 10 niños y niñas, un 11% de la población infantil mundial, han sido acosados en su centro educativo al menos 2 o 3 veces al mes durante los últimos meses. Según dicho informe, se evidencia el papel de la perspectiva de género en el tipo de violencia que se perpetra. Los niños son más propensos a participar en forma física directa de violencia y las niñas participan en formas verbales y de otro tipo indirectas. Y es que el bullying es un fenómeno mundial.
Para darle algunos datos, le diré que muchos personajes públicos, actores y cantantes mundialmente conocidos han reconocido públicamente haber sufrido acoso escolar en su etapa infantil y adolescente. Lady Gaga fue víctima de acoso desde pequeña debido a que tenía una nariz muy grande y padecía sobrepeso. Lady Gaga creó la fundación Born This Way para ayudar a las víctimas de acoso escolar. Y Bruce Willis cuenta que se trata de la experiencia más dura que recuerda, y el acoso se relacionó con el hecho de ser tartamudo. Y Kate Winslet, la protagonista del Titanic, debido a su sobrepeso, era objeto de burla. Según cuentan, le hicieron la vida imposible. Y Tom Cruise, en relación pues sufría dislexia. Y Madonna, por su personalidad rebelde. Y Christian Bale, y Yolanda Ramos, y Jesús Vázquez, y Lola Índigo, y Asier Sandía, y Taylor Swift, y Justin Bieber, y Demi Lovato, y Jennifer Garner, y Winona Ryder, y Ricardo Marín, y María Becerra, y Jennifer Lawrence, y Miley Cyrus, y Megan Fox, Eva Méndez, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso un premio Nobel de Medicina, don Santiago Ramón y Cajal, lo cuenta en su libro Recuerdos de mi vida, las hostilidades y agresividad que recibió en su etapa escolar, siendo objeto de insultos y agresiones físicas, afirmando que esto, que a muchos parecerán chiquilladas, tiene decisiva importancia no solo para la formación del carácter, sino hasta para la conducta ulterior durante la edad viril. Pero todos ellos, a costa de mucho sufrimiento, lograron hacerse fuertes con el tiempo y alcanzar éxitos notables, aunque arrastrando terribles recuerdos imperecederos y alguna que otra secuela que han marcado sus personalidades. Como dice Luis Rojas Marcos, el acoso escolar distingue con cicatrices indelebles las mentes de los adultos que lo sufrieron de pequeños. El primer autor en estudiar en profundidad el fenómeno social del bullying fue el psicólogo sueco Dan Olweus en 1983, quien señaló que un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. En la jurisprudencia menor encontramos muchas definiciones del acoso escolar, pero voy a recoger solamente una, que es la de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, sentencia de 8 de febrero del 2019, cuando lo dice, que el fenómeno del acoso escolar, nacido también por la expresión anglosajona bullying, requiere para poder definirse como tal una serie de actos o incidentes intencionales de naturaleza violenta constitutivos de agresión física o psíquica y caracterizada por su continuidad en el tiempo, dirigidos a quebrantar la resistencia física o moral de otro alumno, que tienen lugar entre alumnos menores de edad cuando se hallan estos bajo la vigilancia y guarda de un centro educativo. Por tanto, la definición del acoso escolar requiere la concurrencia de una serie de requisitos que configuran la esencia de este fenómeno social. Uno de índole objetiva. Debe tratarse, tanto en el caso del agresor como en el caso de la víctima, de menores de edad. Y además, que la agresión o daño se produzca durante el tiempo en el que la guardia y vigilancia de los menores esté atribuida al colegio, al centro escolar. Y la agresión además no ha de ser aislada, sino continuada en el tiempo. Y los otros requisitos son de índole subjetiva, que como dice la sentencia citada de la Audiencia Provincial de Valencia, es la característica más acusada e invariable del acoso escolar, consistente en la pretensión del alumno o alumnos acosadores de ningunear, hostigar, amilanar, machacar, fustigar, atemorizar, amedrentar, acobardar, asediar, atosigar, vejar, humillar, perseguir, angustiar o arrinconar a otro alumno del centro. Y tal vez la agresión emocional o psicológica sea de las más dolorosas y menos perceptibles por los docentes. Y en concreto la conducta silenciosa de condena de un menor al ostracismo escolar puede ser en algunos casos más dañina incluso que las agresiones leves continuadas. El acoso en su modalidad de exclusión social puede manifestarse bien en forma activa, no dejar participar, o en forma pasiva, ignorar, o en una combinación de ambas. El Tribunal Supremo, en ninguna de sus tres salas, civil, penal y contencioso administrativo, se ha pronunciado de forma directa sobre el acoso escolar. Ni este aparece configurado como un tipo penal independiente del Código Penal. Si bien, a analizar los delitos de coacción y contra la integridad moral previstos en los artículos 172 y 173 del Código Penal, que son aquellos a los que se acude para castigar los tipos de acoso, define el Tribunal Supremo lo que haya de entenderse por integridad moral, afirmando en su sentencia de 8 de mayo de 2022 que esa integridad protegida ha sido identificada con la idea de dignidad e inviolabilidad de la persona, y abarca su preservación, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular. Es claro, pues, que el acoso conlleva la vulneración de derechos fundamentales del alumno acosado, constitucionalmente protegido,
como el derecho a la intimidad personal, al honor, a la propia imagen, a la dignidad de la persona y a su integridad física y moral. Es por ello por lo que el marco normativo en defensa de los derechos de los alumnos menores de edad y su protección frente a todo tipo de ataque es muy amplio. Desde la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación, abuso sexual, etc. El artículo 27.2 de la Constitución Española: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los apartados B y G del artículo 6 de la Ley Orgánica de 3 de julio de 1985, reguladora del derecho a la educación, que establece que se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: a que se respete su identidad, integridad y dignidad personal, a la protección contra toda intimidación, discriminación y situación de violencia o acoso escolar. El artículo 1K de la Ley Orgánica de 3 de mayo del 2006 de Educación, la LOE, dice que el sistema educativo español se inspira, entre otros, en el principio de la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso. Y en su artículo 124 establece la obligación de los centros de crear planes de convivencia. Se proclaman los derechos y deberes de los alumnos y las medidas correctoras. Se establece la obligación de elaborar protocolos de actuación. Se perfila la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Esa normativa española además se completa con la Ley Orgánica de 4 de junio de 2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia, la cual regula los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia. Por otra parte, el Real Decreto 23 de febrero de 2007 crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. Posteriormente se han elaborado planes estratégicos de convivencia escolar, se ha creado un servicio de atención telefónica para casos de acoso escolar y se han elaborado 2 guías destinadas a trabajar en la eliminación de cualquier tipo de violencia en los centros educativos, como son la Guía para la Prevención y Apoyo a las Víctimas de Violencia Escolar y la Guía para la Prevención y Apoyo a las Víctimas del Ciberacoso en el contexto escolar. Pero es que en el ámbito autonómico también tenemos una amplia regulación normativa. La ley del 30 de noviembre de 2005 de fomento de la educación y la cultura de la paz en Andalucía. El decreto del 23 de enero del 2007 porque se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos. La orden de la Consejería de Educación de 20 de junio del 2011 y las instrucciones de 11 de enero del 2017 sobre la aplicación de los protocolos de actuación. Vemos pues cómo existe una legislación internacional, nacional y autonómica que proclame y reconoce los derechos de los niños y adolescentes en toda su plenitud, estableciendo toda clase de medidas para prevenir, remediar y reprimir cualquier atisbo de violencia contra los menores de edad que pueda producirse durante la convivencia escolar. ¿Cómo es posible que, a pesar de todo lo anterior, el acoso escolar siga presentando unos resultados tan preocupantes? La Fiscalía General del Estado, en su última memoria anual del año 2023, ha puesto de relieve el incremento de todo tipo de conductas cada vez más violentas cometidas por niños y adolescentes, no solo en el ámbito escolar. La Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar denuncia que 9 de cada 10 casos de acoso escolar quedan impunes. Su presidente afirmó durante el último Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebró el 7 de noviembre pasado, que la razón principal es que los protocolos para atajarlos fallan de modo estrepitoso. En su opinión, uno de los problemas de estos planes es que el propio centro educativo es juez y parte del proceso. A veces su interés es que no trascienda, ocultando información a la Inspección de Educación. Y el informe del Defensor del Pueblo del año 2023 hace referencia al estudio estatal sobre la convivencia escolar en centros de educación primaria, que se publicó en el 2023 por el Ministerio de Educación, y afirma que las conclusiones de este estudio no son nada alentadoras, destacándose la necesidad de revisar el abordaje que se está dando desde los centros educativos a la situación de acoso escolar. Dice el Defensor del Pueblo que los estudios realizados reflejan una importante limitación educativa para detener el acoso escolar desde su inicio, probablemente relacionado con la dificultad para detectarlo o con la insuficiencia de recursos y habilidades para intervenir con quienes lo llevan a cabo, tanto por el profesorado como para la familia. Se debe insistir una vez más en la necesidad de revisar la efectividad de las acciones preventivas, porque dice que además que las medidas de las normativas son elementales, pero no son el método para reducir este fenómeno social. El primer nivel para encarar las situaciones de violencia escolar debe ser asumido por los docentes en colaboración con la familia, y su tratamiento ha de venir prioritariamente de la mano de la prevención. Las conductas que integran el acoso escolar suponen pues un ataque a los derechos fundamentales de la persona acosada.
y sus consecuencias son tratadas en nuestro ordenamiento jurídico de forma diferenciada según concurran determinados aspectos, dando lugar a una regulación un tanto enredada, confusa, necesitada de unificación y simplificación, y que está ubicada además en distintos textos legales, sin que la jurisprudencia haya logrado remediar esta compleja situación. Cabe distinguir en nuestro ordenamiento jurídico dos distintos regímenes de responsabilidad civil extracontractual en los supuestos de acoso escolar, a saber, la responsabilidad civil pura y la derivada de la comisión de un ilícito penal. A la primera se refieren los artículos 1902 y siguientes del Código Civil. A la segunda, es decir, a la responsabilidad civil ex delicto, se refiere al artículo 1092 del Código Civil cuando dice que las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal. Pero es que a su vez, dentro del ámbito penal, hay otra regulación específica en cuanto a la responsabilidad civil se refiere, que es la contenida en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que resultará de aplicación cuando el autor de la conducta delictiva sea un menor de 18 años y mayor de 14 años. De forma somera, por no ser objeto de este discurso, me voy a referir a la responsabilidad penal de los supuestos de acoso. Es claro que los menores de 18 y mayores de 14 años que hayan cometido un delito les resultará de aplicación la ley reguladora de la ley de responsabilidad penal de los menores. El Código Penal no regula como delito específico el de acoso escolar. Si bien las conductas atentatorias que pueden definir los supuestos de acoso escolar podrían quedar integradas en los artículos relativos a los delitos contra la integridad moral, amenazas, coacciones, lesiones, injurias, calumnia, delitos de odio, inducción al suicidio y agresiones y abusos sexuales. Es evidente que a poder concurrir en el acoso escolar varias conductas delictivas de la citada anteriormente, es perfectamente plausible la existencia de un concurso de delitos. Pero, sin duda alguna, dadas las características del bullying que exige una cierta permanencia o reiteración de las conductas que lo integran, la figura delictiva más próxima a la esencia del acoso es la definida en el artículo 173.1 del Código Penal, que castiga al que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Bien, vamos a ocuparnos ahora de la responsabilidad civil es delicto. Establece el artículo 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor que cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho por este orden. Cuando estos no hubieran favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el juez según los casos. Sorprendentemente, este artículo de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor no incluye expresamente entre la relación de personas civilmente responsables a los centros educativos. Vamos a ver a quién incluye. Primero dice que responderán solidariamente con él y luego enumera una serie de personas. Eso significa que el primer responsable, lógicamente, es el menor. En segundo lugar, el menor agresor. En segundo lugar, responderán civil y solidariamente con el menor acosador sus padres, siendo indiferente, en este sentido es importante indicar, siendo indiferente que se hayan separado o divorciado. Si bien la facultad de moderación, que hemos hecho anteriormente, le podrá ser aplicada al padre que no ostente la guarda del menor. El único supuesto de exclusión de responsabilidad civil de un padre lo será cuando se le haya privado por resolución judicial de la patria potestad, en este ámbito de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Granada, de 6 de febrero del 2023, aplicando e interpretando en sede civil este artículo, hace responsable civil a la madre que no tenía la guarda del menor, bajo con este argumento. El criterio rector no debe ser tanto quien debía vigilar al menor, como quien con su defectuosa gestión del proceso educativo del menor ha posibilitado que el mismo no respete los bienes jurídicos ajenos básicos para la convivencia. Pero la cuestión más importante se deriva de que la norma no emplea la expresión centro docente o similares, de modo que surge la relevante cuestión de determinar si los centros educativos están incluidos en la expresión guardadores de hechos, y si por tanto pueden ser considerados también responsables civiles solidarios en este ámbito de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia menor existe una profunda división sobre este particular. Debemos significar la importancia de la cuestión, habida cuenta de que si se entendiera que los centros docentes no están incluidos en el citado artículo, no cabría otra solución que acudir a la vía civil pura para poder exigir responsabilidad civil al centro escolar. Yo, desde mi humilde opinión, la opinión que me parece más acertada es la que entiende que el centro docente puede quedar incluido en el concepto de guardador a que hace referencia al 61.3 de esta ley. Pues durante las horas en las que el menor se encuentra en el centro se están ejerciendo funciones de guarda, control y vigilancia.
En este sentido, numerosas sentencias de audiencias provinciales y también la Fiscalía General del Estado se pronuncia a favor. Además, hay que tener en cuenta que el Código Penal es supletorio de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, y el artículo 120.3 son responsables civiles, dice, en defecto de los que lo sean criminalmente, las personas naturales o jurídicas en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares. Además, con estos mismos argumentos se ha considerado reiteradamente responsable civil al titular del centro de internamiento respecto de los hechos cometidos por los menores internados. Y es una muy significativa sentencia dictada por el Juzgado de Menores de Granada de 25 de abril de 2023, en el que ante un caso de bullying contra un menor al que se hostigó durante 2 cursos escolares mediante ofensas verbales, actuaciones soeces y agresiones físicas, se condenó a los menores acosadores como responsables de un delito contra la integridad moral y otros de lesiones, y se le condenó además a indemnizar a la víctima solidariamente con sus padres y con el centro escolar en las cantidades de 120 euros por las lesiones y 500 por los daños morales. Hay otra sentencia también de dicho juzgado de menores de 11 de junio del 2024, en el que ante un delito del 147.1 del Código Penal cometido por un menor, condenó a la compañía aseguradora del colegio a indemnizarle la suma de 3.600 euros. Bien, la mayoría de la doctrina científica entiende que la responsabilidad solidaria exigida en este artículo es de naturaleza objetiva, por cuanto en el mismo no se exonera de responsabilidad, aunque se pruebe que se actuó empleando la diligencia debida. Otro problema que se plantea en este confuso artículo es la redacción o la expresión de por este orden, que se introduce después de enumerar las personas que responden solidariamente con el menor. Se trata de una expresión ciertamente confusa y que obliga a plantearse qué responsabilidad debe prevalecer en caso de que concurran en un mismo supuesto de acoso personas pertenecientes a diferentes categorías de la enumerada en la norma: padres, guardadores, tutores, etc. La cuestión estriba, por tanto, se habrá que entender si la responsabilidad es solidaria de todo, o es subsidiaria, acumulativa en cascada, o preferente del anterior con respecto al posterior. La doctrina mayoritaria entiende que la responsabilidad recogida en esta ley, en este artículo, es una responsabilidad solidaria, de carácter cumulativo, por la que todo aquello que ostenta una función de guarda sobre el menor responderán solidariamente con él. El último inciso de este artículo 61.3 establece que cuando las personas solidariamente responsables con el menor no hubiere favorecido su conducta con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el juez según los casos. Esta facultad de moderación es una facultad discrecional del juez que exige la petición de parte y una actividad probatoria suficiente, que deba ser valorada adecuadamente. Bien, pero puede ocurrir que el menor víctima del acoso o sus padres opten por interponer una demanda civil en lugar de acudir a la vía penal. En este caso estaríamos ante la regulación de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, que regula la llamada responsabilidad civil extracontractual por hecho dañoso. Dice el artículo 1903 del Código Civil que la obligación que impone el 1902 es exigible no solo por los actos u omisiones propios, sino por la de aquellas personas de quienes se debe responder. Y después de proclamar la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda y la de los tutores, curadores y directores de establecimiento, dice: las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en el que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. El fundamento de esta responsabilidad debemos encontrarla en la existencia de una delegación en el centro docente de los deberes de vigilancia que corresponde a los padres, de modo que dichos centros sean responsables por culpa invigilando, así como por culpa ineligiendo, es decir, la falta de diligencia al seleccionar al personal docente, y por culpa improcurando, la falta de diligencia a la hora de organizar personas y medios. Bien, a diferencia de lo que hemos visto respecto de la responsabilidad civil de los padres, prevista en el 61.3 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en la que se extiende la misma a ambos progenitores, aunque estén separados o divorciados, la responsabilidad prevista en este artículo solo afecta al padre cuyo hijo acosador se encuentre bajo su guarda, pues expresamente se dice que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Bien, la mayoría de las sentencias dictadas por la audiencia provincial configuran la responsabilidad de los centros docentes como una responsabilidad cuasi objetiva con inversión de la carga de la prueba, pues producido y acreditado la existencia de una situación de acoso en el centro escolar, corresponde al centro educativo acreditar que actuó con la diligencia propia de un buen padre de familia. Vamos a ver cuáles son los requisitos para exigir responsabilidad de los centros docentes privados.
Del texto del artículo 1903 quinto del Código Civil se desprende que para poder exigir responsabilidad civil a los centros docentes en los supuestos de acoso escolar es preciso que el alumno que causa el daño pertenezca al centro escolar, que el alumno acosador sea menor de edad, por lo que quedan fuera los supuestos de alumnos acosadores emancipados, debiéndose incluir, sin embargo, según algún sector doctrinal, a los alumnos mayores de edad, pero que estén incapacitados, por una razón de analogía. También que el daño debe ser causado por los alumnos acosadores durante el periodo de tiempo en el que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, por lo que deben incluirse las conductas acosadoras que se produzcan desde que los alumnos entren en las instalaciones del centro, durante el recreo, en las actividades escolares y extraescolares y complementarias, en el comedor, esperando a ser recogido o realizando cualquier evento organizado por el centro. Debe tratarse de un centro de enseñanza no superior, por lo que puede incluirse en dicha expresión tanto los colegios como cualquier institución de enseñanza, como pueda ser un centro de educación especial o de internamiento. El artículo 1904 establece que el que paga el daño causado por su dependiente puede repetir de esto lo que hubiesen satisfecho. Cuando se trate de centros docentes de enseñanza no superior, sus titulares podrán exigir a los profesores las cantidades satisfechas si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño. Surge la duda sobre el motivo que haya llevado al legislador a limitar la acción de regreso contra los docentes en los casos en que estos hayan actuado con dolo o culpa grave, pues de tal redacción se desprende que los docentes no responderán en los supuestos de culpa leve, lo que exigirá al juez una minuciosa valoración de la prueba, determinando en cada caso la actuación de los docentes si ha sido dolosa o culposa y en este último caso si la culpa ha de reputarse grave o leve. La disposición final tercera de la resolución de 11 de julio de 2018 de la Dirección General de Trabajo establece que los centros deberán contratar un seguro de responsabilidad civil que ampare a sus empleados en el desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones. El Tribunal Supremo, tratándose de centros docentes privados, ha reconocido de forma reiterada la posibilidad de dirigirse directamente contra la compañía de seguros con la que el centro escolar tenga suscrito el seguro de responsabilidad civil, todo ello en base a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Contratos de Seguro. Y los centros escolares concertados. Un colegio concertado es un centro educativo de titularidad privada que ha contraído con la administración pública un convenio o contrato que permite su gestión y subvención con fondos públicos. Su control se realiza por la administración pública a través del Consejo Escolar. Sus competencias son las recogidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. Pero a pesar de lo anterior, se trata de instituciones de enseñanza cuya titularidad no pertenece al Estado, por lo que se encuentra sometido al mismo régimen de responsabilidad civil que los centros privados. Y los centros docentes públicos. Tratándose de centros escolares públicos, la normativa a aplicar en cuanto a la responsabilidad por acoso escolar no es la contemplada en el 1902 siguiente del Código Civil, sino la relativa a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, a la que alude el 106.2 de la Constitución y más específicamente el artículo 32.1 de la Ley de 1 de octubre de 2015 del régimen jurídico del sector público, que establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufra en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daño y que el particular tenga el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley. A pesar de que en principio la responsabilidad patrimonial de la Administración deba reputarse de índole objetiva, porque según el artículo citado siempre responderá del daño causado, haya o no haya un funcionamiento normal del servicio público. Sin embargo, lo cierto es que los tribunales no siempre lo han considerado así, existiendo numerosas sentencias en las que los jueces se adentran a valorar la diligencia observada por la administración pública titular del centro docente para determinar si existió o no responsabilidad. Basta recordar el caso de la sentencia de Yoki anteriormente referido. En el mismo sentido, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 15 de abril del 2010, revocó la dictada en primera instancia, en la que se condenaba al centro docente en un caso de acoso escolar, porque consideró que el colegio público había acreditado que se había adoptado la medida oportuna por parte de la Administración autonómica para prevenir el daño. No se acreditó la existencia de nexo causal. Otra sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 10 de julio del 2023, absuelve al centro escolar público en un supuesto de acoso consistente en insultos, burlas y agresiones físicas, afirmando que en conclusión consideramos acreditado que la alumna sufrió acoso escolar en esos años. Vale.
tiempo en el que fue objeto de reiterado maltrato físico, verbal y psicológico. Sin embargo, la parte actora no ha cumplido con la carga probatoria de acreditar los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid, ya que no ha quedado probada actitud pasiva o negligente ni actuación inadecuada del profesorado. Y otra también, con esta voy a cabo esta cita, la interesante sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 1 de febrero del 2013. Después de declarar que de la citada regulación constitucional y legal se desprende que la responsabilidad patrimonial del Estado es de carácter objetivo y directo, ellos, sin embargo, dicen, no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las administraciones públicas convierta a estas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo. Es de apreciar, como dicen algunos autores, que lo que se está produciendo es que con el pretexto de valorar la relación de causalidad, lo que están haciendo estas sentencias es resolver con arreglo a un criterio subjetivo, consistente en la determinación de la diligencia demostrada por el centro. Bien, de todo lo expuesto hasta ahora se desprende claramente la importancia de la actividad probatoria para acreditar un supuesto de acoso escolar. Y es que el análisis de la jurisprudencia menor pone de relieve la existencia de numerosas sentencias que desestiman la acción de reclamación civil, ya sea en vía penal o en civil, por no haber debidamente acreditado la inactividad o falta de diligencias del centro escolar o la actuación de los menores acosadores. Siendo medio probatorio muy relevante a estos efectos los informes periciales médicos y psicológicos, así como la prueba testifical. Veamos algunos supuestos. En el caso de Joaquín, es muy probable que de haberse practicado un informe pericial psicológico cuando el menor comenzó a sufrir las agresiones y los actos de hostigamiento, no solo se hubiera podido evitar el suicidio, sino que el centro escolar podría haber sido condenado como responsable civil por no haber detectado a tiempo la situación de acoso y no haber empleado las medidas de protección adecuadas. Y es que la prueba de la existencia de la detección precoz del acoso constituye el eje sobre el que gravitan la mayoría de las sentencias condenatorias. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de septiembre de 2014 discrepa de la sentencia de primera instancia. Achaca a la tutora docente del alumno la nula importancia que dio a una primera agresión que recibió y por la que tuvo que ser asistido en la enfermería del centro, como tampoco le dio importancia a los suspensos que el menor comienza a recibir a raíz de aquella primera agresión, y de los comentarios que le hizo la madre del menor sobre lo mal que lo estaba pasando su hijo, así como los comentarios que le llegaban a la tutora por parte de otras madres y niños, ni de la amenaza que se dirigían contra el alumno acosado por las redes sociales, o de los anuncios que hacía el menor acosado en Twenty de que se iba a suicidar. La audiencia considera que la detección del acoso escolar se hizo tarde, causándole al menor un daño psicoemocional que acabó tras el cambio del colegio. Y otra sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, muy curiosa porque de 18 de diciembre del 2008, en el que se condenó al colegio a pagar una indemnización de 30.000 euros. Dice la sentencia, el solo hecho de que los menores agresores fueran al colegio provistos de una cámara denota una estrategia que deja poco margen a la espontaneidad de un mero y aislado enfrentamiento infantil. Bien, la mayoría de los casos de bullying constituyen en mayor o menor gravedad delitos contra la dignidad e integridad física y moral de los menores, que pueden llevar aparejada importantes secuelas psicológicas de por vida. Por lo que, como ya se ha dicho, es necesario llevar a cabo una correcta y completa valoración del daño o sufrimiento padecido por el menor acosado, cuya dificultad extrema vendrá determinada en los casos que finalicen con el suicidio del menor. Como dice Sandra Galvez Melguizo, los principales conceptos susceptibles de indemnización, siempre que conste debidamente probados, serán la incapacidad, los días de incapacidad, temporal o permanente, secuelas derivadas de lesiones físicas o psíquicas, los daños patrimoniales y, muy importante, el daño moral. Dice el Tribunal Supremo en su sentencia del 22 de febrero de 2001, el daño moral está integrado por todas aquellas manifestaciones psicológicas que padece o sufre el perjudicado por el acaecimiento de una conducta ilícita y que por su naturaleza u ontología no son traducibles en la esfera económica. Y es que estos daños, según el Tribunal Supremo, no pueden entenderse dentro de la categoría de los daños corporales, porque estos, por su propio carácter, son perfectamente sensibles, y también por una técnica de acoplamiento sociocultural traducible en lo económico. En el ámbito del accidente de tráfico, dentro del concepto de daño moral, el magistrado Siol Ríos considera que hay dos tipos de daño moral. El daño moral objetivo, que sería aquel daño moral indisolublemente unido a la lesión como deficiencia anatómica, funcional o generadora de una discapacidad, y el daño moral subjetivo, aquel cuya intensidad varía en función
de las circunstancias de cada individuo y requiere de conciencia y sufrimiento para la valoración. En el marco del bullying, consideramos que el daño moral existente es un daño moral subjetivo en el sentido interpretado por el citado magistrado. Debe resaltarse la dificultad de determinar la indemnización por daños morales en el ámbito del bullying, dado que habrá que tener en cuenta diversos factores, como la intensidad del acoso, su duración, la edad del menor, las secuelas físicas y psicológicas sufridas, el grado de desatención del centro escolar, su falta de diligencia, la situación de desamparo, la edad, el número de agresores, la difusión del acoso en redes sociales, etc. En el ámbito de la indemnización por responsabilidad extracontractual, se suele acudir al sistema de valoración aplicable en los accidentes de tráfico, la tabla contenida en el anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004. Y en este ámbito debemos referirnos a la importante sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril del 2016, la cual supuso un cambio de jurisprudencia en cuanto a la indemnización de los daños morales en supuestos de utilización del baremo de tráfico, declarando que el daño moral, no ligado a un daño corporal, constituye un concepto indemnizatorio que se encuentra al margen del sistema legal de valoración, de tal forma que, una vez acreditada o no discutida la existencia del daño moral, podrá ser resarcido separadamente, es decir, mediante una indemnización a tanto alzado, no sujeta a sus límites cuantitativos. Con arreglo a esta nueva jurisprudencia, podría acudirse a las tablas y reglas del baremo para fijar las indemnizaciones por las agresiones físicas y psíquicas padecidas por el menor y fijar una cantidad aparte para las indemnizaciones referidas estrictamente al daño moral. Bien, y esto no es sino una consecuencia también de lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, que establece que es el baremo que establece dicha ley tiene por objeto valorar los perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal. Realmente el problema estriba en encontrar los criterios por los que habría de guiarse esa indemnización del daño moral, por lo que sería deseable establecer una regulación jurídica específica de los casos de acoso escolar, que entre otras cosas definiera los conceptos indemnizables en los supuestos de bullying, sus categorías, las indemnizaciones procedentes, por lo que no sería descabellado establecer un baremo específico para los casos de bullying o adaptar el baremo actualmente existente de tráfico para estos supuestos. Bueno, hemos visto cómo en el caso de Joaquín solamente se condenó a los padres de los menores acosadores, absolviendo de toda responsabilidad al centro escolar, al estimar los tribunales que había existido una intervención adecuada y suficiente del colegio que le eximió de toda responsabilidad. La conducta suicida en niños y adolescentes se disparó en el año 2022 con 906 tentativas hasta el mes de agosto, la cifra más alta de los últimos 10 años, de acuerdo al estudio presentado por la Fundación ANAR en el año 2023. Y entre los factores más graves destacan el bullying y el ciberacoso. El informe sobre salud mental en la infancia y adolescencia, Crecer Saludable de Save the Children, señala que los menores que son víctimas de acoso escolar tienen 2,23 veces más riesgo de padecer ideaciones suicidas, así como 2,55 veces más riesgo de realizar intentos de suicidio. En el caso del ciberacoso, el impacto es todavía mayor. Comencé este discurso hablándole del caso Joaquín, ese menor de 14 años que, atormentado por el suplicio cruel de un acoso escolar despiadado, tuvo el peor de los finales posibles. Quiero referirme ahora muy brevemente a otro caso similar. No me guía en este relato ninguna intención atormentarle con sucesos que a todos nos desgarran el alma, ni tampoco me mueve motivo de desprestigiar a la institución docente. Solo pretendo sensibilizarles sobre el drama que a veces acompaña a las situaciones de acoso escolar y preguntarme con ustedes cuánto vale el daño moral producido en estas situaciones tan trágicas. Es el caso de Carla Díaz Mañén, una chica de 14 años que también sufrió lo indecible y cuando ya no pudo más acabó con su vida. Corría el año 2013, tras producirse su muerte, el juzgado de instrucción descartó el homicidio y otro traslado del caso a la Fiscalía de Menores, que en un principio descartó la existencia de acoso y sobreseyó el expediente. Un año después, gracias al impulso de la madre, la Fiscalía reabrió el caso y finalmente se dictó sentencia por el juzgado de Menores, condenando a las dos compañeras de Carla como autoras de un delito contra la integridad moral, a la pena de 4 meses de trabajo social. Actualmente, según me he podido informar, se encuentra en tramitación la demanda civil interpuesta por la madre de Carla contra el colegio. Arturo Pérez Reverte, en un artículo publicado en su sección patente de Corso de la revista XL semanal de 26 de enero de 2015, escribió lo siguiente, voy a resumirlo, a propósito del caso de Carla Díaz Mañén. Hace ahora una semana
un juez, dice, condenó a las dos acosadoras a la pena de 4 meses de trabajo socioeducativo. Detrás, una chica muerta, una familia destrozada, una madre enloquecida por el dolor y la injusticia, y unos vecinos, colegios y sociedad que, como de costumbre, tras las condolencias de oficio, dejan atrás el asunto y siguen tranquilos su vida. Pero hagan el favor, vuelvan ustedes atrás, imaginen, una chiquilla de 14 años, antipática para algunas compañeras, a la que insultaban a diario utilizando su estrabismo. Carla Topacio, un ojo para acá y otro para el espacio, a la que alguna vez obligaron a refugiarse en los baños para escapar de agresiones, a la que llamaban bollera, a la que amenazaban con esa falta de piedad que ciertos hijos e hijas desarrollan ya desde bien jovencitos, desde niños. Que se lo pregunten, si no, a los miles de homosexuales que todavía, pese al buen rollo que todos tenemos ahora o decimos tener, siguen sufriendo desprecio y acoso en el colegio, o a los gorditos, a los torpes, a los tímidos, a los 4 ojos que no tienen los medios la entereza de hacerse respetar. Y a eso añadamos la actitud miserable del resto. Y el colegio, claro, esos dignos profesores que vieron lo que ocurría y miraron a otro lado, argumentando lo de siempre. Son cosas de cría, lío de niña. Y mientras, Carla, pidiendo a su hermana mayor que la acompañara a la puerta del colegio. Faltaba, claro, el Gólgota de las redes sociales. Allí la crucifixión de Carla fue completa. Insultos, calumnias, coro de diversos tuiteros que como tiburones acudieron al olor de la sangre, más bromas, más mofa, más ojos viscos, más bollera, hasta que, incapaz de soportarlo, Carla no pudo más, caminó hasta el borde de un acantilado y se arrojó por él. Acaba la cita. Y yo me pregunto, ¿cuánto vale tanto sufrimiento? ¿Cómo indemnizar semejante dolor? Voy a concluir. Es inevitable preguntarse si es jurídicamente provechoso seguir manteniendo esa dualidad de regímenes de responsabilidad civil en el ámbito del acoso escolar. Es decir, una responsabilidad civil llamada pura, de 1903 del Código Civil, y la derivada del delito, y dentro de esta, la prevista en el Código Penal y la establecida en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Hemos visto la diferencia que existe entre uno y otro regímenes de responsabilidad civil, con discrepancias notables sobre la configuración objetiva o subjetiva de la responsabilidad civil, la distinta regulación de la responsabilidad civil ex delicto según los sujetos activos sean mayores o menores, la problemática de la inclusión o no de los centros escolares en la enumeración de responsables civiles del 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor, la exoneración o moderación de la responsabilidad según el régimen aplicable, etc. Hoy en día, la mayoría de la doctrina pone de relieve la complejidad que entraña seguir manteniendo esa pluralidad de regímenes jurídicos injustificables que disciplina una misma realidad jurídica en materia de daño, en función de si el daño antijurídico producido por el acoso escolar deriva de un ilícito penal o de un ilícito civil. Por ello, sería deseable la unificación de los supuestos de responsabilidad civil en el ámbito del acoso escolar en una sola sede jurídica, provenga el daño de un ilícito penal o de un ilícito civil, así como también sería deseable que se ventilaran dichas cuestiones en un solo orden jurisdiccional, pues hoy por hoy cabe dilucidarla en la vía penal, en la vía civil o en la contencioso administrativa. Por otro lado, hoy no podemos seguir manteniendo que el problema del acoso escolar pueda resolverse desde un plano simplemente normativo. Dice el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Orduña Moreno que el tratamiento del acoso escolar como fenómeno de la realidad social del tiempo presente no debe estar sujeto exclusivamente al desenvolvimiento jurídico de la responsabilidad extracontractual civil ni la penal o disciplinaria. El tratamiento contra el acoso escolar como elemento inseparable de la protección del menor debería ser objeto de una política social específica de reconocimiento constitucional, al igual que debería acontecer con la política social específica contra la violencia de género. Y apunta el citado magistrado cómo cada vez se nota más la importancia creciente en nuestra sociedad del maltrato psicológico. Y esa autonomía del maltrato psicológico como hecho o causa generadora de responsabilidad civil es un dato más a tener en cuenta para señalar la falta de consistencia de la actual distinción normativa entre una responsabilidad de carácter general y otra dimanante de veto o falta. Cabría plantear la posibilidad de que el bullying necesite de una regulación específica, no solo en el ámbito de la responsabilidad civil, sino también en el ámbito del Código Penal, creando una figura delictiva propia que defina la conducta atentatoria contra la integridad moral de los menores en los supuestos de acoso escolar, como bien jurídico necesitado de una protección superior. Pero a su vez, considero relevante significar que nada se conseguirá sin una educación eficaz, que no descanse exclusivamente en la labor de los docentes, sino también la de los padres y en la sociedad. A su vez serán necesarias eficaces medidas de prevención dirigidas a la formación de los docentes,
en la detección del acoso escolar, así como la utilización de la mediación como un instrumento preventivo o resolutorio del conflicto ya iniciado. Y la sociedad. La sociedad necesita de una verdadera toma de conciencia, y no solo de los que forman parte de la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos. En definitiva, la solución al acoso escolar vendrá dada por la asunción por la sociedad de su propia responsabilidad, como autora, cómplice o encubridora. Y no otra cosa quería significar la escritora Rosa Montero en un artículo publicado en el diario El País en el año 2018, cuando decía: veo pasar a los niños y a los adolescentes bajo mi ventana, cada uno arrastrando el secreto de su herida, de su terror o de su crueldad. Y me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a permitir que suceda esto? Señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, muchísimas gracias. Señores miembros de la Junta de Gobierno, hoy es un día muy feliz para mí. Y esta felicidad quiero compartirla con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con mi hermano, con mis cuñados, especialmente con mis hijas, porque la verdad le hemos robado, lo saben perfectamente, muchas horas de estar con ellas. No es fácil para ellas tener un padre presidente de una audiencia provincial y una madre presidenta de una audiencia provincial. Son muchas horas y muchas exigencias, pero, en fin, ellas son conscientes de que esta apasionante profesión no exige a veces estos esfuerzos. Gracias a los que habéis venido de Jaén, los que habéis venido de Málaga, compañeros. Gracias a la autoridad aquí presente. Ha sido para mí un honor y una satisfacción ver este salón de actos tan repleto. Muchas gracias por vuestra compañía. Comparto esta felicidad con todos los que estáis aquí presentes. Muchísimas gracias por todo. Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Me ha correspondido el honor de contestar al discurso de ingreso del ilustrísimo señor don José Luis López Fuentes, además de darle la bienvenida a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada en nombre de la corporación. Esta circunstancia es para mí un motivo de satisfacción porque el cumplimiento del deber estatutario de responder a su discurso de ingreso me va a permitir poner de manifiesto no solo los méritos del nuevo académico y la excelencia de su disertación, sino también mis sentimientos de afecto y de admiración hacia él, tanto en lo profesional como en lo personal. El académico recipiendario no solo es un excelente magistrado en la doble función jurisdiccional y gubernativa que desempeña como presidente de la Audiencia Provincial y de una de sus secciones civiles, sino también una persona de enorme calidad humana, de trato cordial, comportamiento afable y gran capacidad relacional, que sabe desarrollar con naturalidad y sin menoscabo de su autoridad, lo cual es fruto de la perfecta combinación entre sus cualidades humanas, su elevado nivel profesional y la autoridad moral de la que goza. Estudió la carrera de Derecho, como él ha dicho, aquí en Granada. No ha dicho, ni consta aquí, que fue miembro de la Tuna. Creo que eso es un dato importante. Ingresó por oposición en la carrera judicial de 1986. Sirvió como primer destino en el juzgado de primera instancia de instrucción de Aguilar de la Frontera, donde permaneció hasta su ascenso a la categoría de magistrado en octubre de 1989. Seguidamente fue destinado a Málaga, donde sirvió sucesivamente en los juzgados de primera instancia número 3,
durante 1 año y el juzgado de instrucción número 7, en el que permaneció 7 años. En 1997 fue elegido por sus compañeros y nombrado por el Consejo General del Poder Judicial juez decano de Málaga, función para que fuera elegido sucesivamente, solamente en una ocasión, perdido nuevamente en el año 2001. Durante esos 8 años formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 2 de ellos como miembro de su comisión permanente. Desde mayo de 2005 hasta junio de 2015 fue magistrado de la sección 4ª de lo civil de la Audiencia Provincial de Málaga y el 30 de junio de 2015 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Granada, cargo que ocupa en la actualidad, convirtiéndose desde entonces en miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La relación de actividades docentes y formativas, ponencias, publicaciones, conferencias, foros, mesas redondas, congresos, dirección de cursos, seminarios y toda clase de actos organizados por diversas instituciones y organismos públicos y privados, entre ellos varias universidades, colegios de abogados, escuelas de práctica jurídica y el propio Consejo General del Poder Judicial, ocupa 12 folios y no la puedo reproducir ni sintetizar en este acto. Pero ese conjunto de actividades nos pone de manifiesto su inquietud intelectual, su alto nivel científico, su profundo conocimiento del derecho, su capacidad para el estudio y la investigación y sus dotes para la comunicación, cualidades de muy alta valoración que, junto con su brillante trayectoria profesional reseñada, justifican sobradamente su ingreso en la academia. En el año 2006 le fue concedida la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que es la que luce hoy. Está en posesión de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, de la Medalla de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, del Premio Menina B 2020 por la labor desarrollada como presidente de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, de la Medalla del Ilustre Colegio de Abogados de Granada correspondiente a 2020 y en 2023 le fue concedida la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que es la que no luce hoy. Fuera del ámbito estrictamente jurídico, es caballero de la Orden Imperial de Carlos V y jiennense del año 2004, distinción que le fue concedida por la Casa de Jaén en Málaga. No es fácil contestar al discurso que vamos de escuchar. No es fácil porque ha agotado el tema desde todos los puntos de vista. Ha sido exhaustivo en el plano jurídico, en el análisis social y en el aspecto humano. Y con él solo cabe estar de acuerdo. Esto me ha hecho muy difícil redactar esta contestación, porque después de leer el discurso, releerlo y volverlo a releer, solo me salió un discurso de 5 palabras. Estoy de acuerdo, he dicho. Pero no es eso lo que exige la norma estatutaria y los hábitos académicos, y por lo tanto haré el esfuerzo de contestar en debida forma. La disertación del nuevo académico sobre la cruel lacra social del acoso escolar ha sido expuesta con rigor y claridad expositiva y ha abordado con buen criterio y valentía un tema que por su actualidad y sus características tiene numerosas vertientes e incide profundamente en la sensibilidad de cualquier conciencia. En este foro, con una mayoritaria audiencia especializada en la vertiente jurídica de los problemas e instituciones, pero igualmente sensibilizada con su dimensión social y humana, hemos tenido la oportunidad de escuchar una profunda y exhaustiva reflexión, como acabo de decir, sobre una de las más preocupantes miserias de la sociedad actual. Según nos ha expuesto, el fenómeno del acoso social del acoso escolar, a pesar de haber estado siempre presente entre los menores en los centros educativos, no ha sido objeto de atención académica ni jurídica hasta tiempos relativamente recientes, que el nuevo académico, basándose en la instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado, ha situado en los finales de la década de los 80 del siglo pasado. Añado que tampoco fue objeto de inclusión en nuestro ordenamiento jurídico hasta el año 1991, pues el artículo 1903 del Código Civil, en su redacción inicial de julio de
1889 no hacía mención a los centros escolares y no los contempló entre las personas que tienen la obligación de responder de otras hasta que fue reformada por la Ley 1/1991 de 7 de enero, que introdujo el actual párrafo quinto, que 102 años después de la entrada en vigor del Código Civil se refiere por primera vez a los centros docentes de enseñanza no superior, para establecer que sus titulares responderán por los daños y perjuicios que nos ha explicado en su discurso. Las academias, y muy especialmente esta, tienen el deber institucional y moral de contribuir a visibilizar este fenómeno trágico y defender con contundencia la necesidad de prevenirlo, atajar sus causas y castigarlo hasta hacerlo desaparecer. Y esta tarde la intervención del nuevo académico ha hecho una imprescindible, rigurosa y exhaustiva aportación científica, jurídica y humana a esta cuestión tan relevante, y en la que el señor López Fuentes, de trayectoria profesional marcada por el conocimiento profundo de los fenómenos jurídicos con trascendencia civil y penal, ha iluminado un objeto de estudio ciertamente oscuro e inasequible para la gran mayoría. La última de las conclusiones, lo que hemos escuchado al final del discurso de la señala con acierto que la sociedad, y especialmente quienes forman parte de la comunidad educativa, necesitan de una verdadera toma de conciencia del fenómeno del bullying, señalando en definitiva que la solución al acoso escolar vendrá dada por la asunción, esto quiero subrayarlo, por la asunción de responsabilidades por parte de la colectividad, aspectos sobre el que voy a centrar las reflexiones que haré a continuación. La violencia en los centros escolares tiene gravísimas consecuencias, implicando la vulneración de todos los derechos que no ha explicado y que tienen que ver, sobre todo, con derechos básicos a la educación y a la protección, que han sido analizados con referencia a toda la normativa, toda la jurisprudencia y todo lo referente existente en la doctrina al respecto. Estos derechos resultan especialmente dañados en el caso de las víctimas, pero también pueden verse perjudicados de diferentes formas en el caso de los agresores, como también se nos ha explicado. Ningún niño o niña puede desarrollarse adecuadamente en un entorno en el que se toleran las agresiones. Todos los menores tienen derecho a recibir una educación basada en valores de paz y respeto que les permitan contribuir positivamente a la sociedad, y este derecho se les niega cuando no se reconducen sus actitudes y conductas violentas. Por supuesto, tanto los testigos como los colaboradores, afectados también por este problema, pueden experimentar ansiedad y miedo al identificarse con la víctima, con su indefensión, desensibilizarse respecto a la violencia y perder la capacidad de empatía y solidaridad que necesitan para desarrollarse como seres humanos. Todo ello puede producir sentimientos de vergüenza, culpabilidad e impotencia, y la sociedad del futuro debe asegurar la erradicación de estas conductas que deterioran su progreso y tienen un grave impacto sobre la convivencia. Son múltiples las perspectivas desde las que se debe abordar este devastador drama social, que tiene un contenido psicológico, físico, educativo y, por supuesto, de los valores o de la ausencia de valores. Que los menores hayan aprendido de quienes somos mayores y hemos construido una sociedad tecnológica que a veces perjudica su integración e irónicamente los separa de sus iguales, fomentando el odio y la agresividad. Los números y datos estadísticos de la Fundación ANAR y de la Fundación Mutua Madrileña, también los del estudio realizado por la Unidad de Psicología Preventiva de la Unidad Complutense de Madrid, los que se recogen en los informes del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado, o los del estudio de la Organización Mundial de la Salud que nos ha trasladado el nuevo académico, son sobrecogedores. Añado que solamente en Granada ascendieron a más de 161 las denuncias por acoso escolar en el curso 2022-2023, que en un 74% fueron calificadas de supuestos de bullying. Son cifras llamativamente elevadas que en los años previos al estado de alarma provocado por la pandemia del COVID no llegaban a 100 casos al año y que solían concentrarse en los centros de educación secundaria. Actualmente se multiplican en centros de primaria y afectan a niñas casi en un 60%. La letal incidencia de las redes sociales, su uso indiscriminado por los cada vez más jóvenes y desinformados usuarios y las brechas de ciberseguridad actualmente existentes en los dispositivos móviles
alimentan un fenómeno que no acaba de encontrar una respuesta contundente y un mecanismo efectivo de detección en los centros educativos. Recientemente, la Fiscalía de Granada hacía unas declaraciones en un medio local en las que hacía referencia a esta cuestión, indicando que los menores se han aislado, entre comillas, en un terreno virtual y construyen una realidad alternativa en la que los padres, educadores y demás personas están excluidas. Cierro comillas. El nuevo académico ha puesto de manifiesto cuestiones que desde la perspectiva jurisprudencial y legislativa no llegan a cubrir la deseable respuesta jurídica que la sociedad reclama para esta lacra, y que la comunidad educativa, con sus limitados recursos y el insuficiente espacio temporal en que puede intervenir, se ve imposibilitada para afrontar. Medidas como la prohibición del uso de los dispositivos móviles en los centros de enseñanza de nuestra comunidad autónoma, medida adoptada por la Junta de Andalucía en diciembre de 2023, que ha sido bien acogida por la comunidad educativa, resultan definitivamente insuficientes porque los centros docentes únicamente tienen la posibilidad de impedir este uso en el horario escolar y dentro del centro. Todos somos conscientes de que la práctica totalidad de las situaciones de acoso se producen fuera del horario de clases, como se nos ha explicado, e incluso fuera del centro educativo. Y si bien en épocas anteriores a las redes sociales el hostigamiento requería la presencia física de los acosadores, actualmente el fenómeno conoce un desenvolvimiento y desarrollo sin precedentes gracias al anonimato en que se amparan los eventuales asediadores en las redes sociales, a las que, por cierto, pueden tener acceso los menores libre y gratuitamente. El sentido común, así como el raciocinio y la intuición de cualquier buen padre de familia, nos llevan a pensar que todo tipo de comportamiento agresivo o violento que revista cierto grado de intencionalidad lesiva entre menores de cualquier tipo, bien físico, moral y psicológico, acaecido dentro o fuera del centro educativo, incluidos los entornos virtuales y las redes sociales, así como los lugares de recreo e instalaciones deportivas, debe resultar encuadrado en el ámbito de la figura del acoso escolar. Pero no es así, como hemos visto. No solamente no existe un concepto jurídico único, sino que el estudio pormenorizado de los casos aislados realizado por la jurisprudencia desemboca en una limitación del concepto que exige, aunque con cierta indeterminación, que haya una continuidad en el tiempo de la conducta agresiva entre menores y que se restrinja en el espacio al entorno del centro educativo en el que estos se relacionan. Lo cierto es que actualmente se han incorporado todo el abanico de posibilidades que las redes ofrecen a los acosadores de forma degradada, que no ha desgranado el nuevo académico, tales como los supuestos de creación de un perfil falso, suplantar la identidad, hackear, etcétera, lo que nos ha comentado. Y es obvio que no son iguales, por su difusión masiva y por el daño moral causado por la exposición pública, los casos de agresiones físicas que se producen en el centro educativo, que aquellas otras que además son grabadas y difundidas en la red. Los conceptos de acoso escolar elaborados jurisprudencialmente han de adaptarse a estas nuevas realidades, evolución que se combina, como hemos tenido oportunidad de comprobar, con un tratamiento jurídico diverso, dependiendo de la combinación de tipos en los que se pueden encontrar las conductas más graves, siempre que concurran los elementos subjetivos y objetivos que han sido citados con acierto en el discurso, refiriéndose a sentencias como la de la Audiencia Provincial de Valencia de 8 de febrero de 2019, que han realizado un esfuerzo conceptual y han delimitado los contornos a un difuso del acoso escolar, exigiendo un ánimo de ningunear, hostigar, amilanar, etcétera. Todos esos verbos que nos ha reseñado y nos ha explicado el nuevo académico. Esfuerzos conceptuales aparte, sigue sin preverse normativamente lo que deba entenderse por acoso escolar. Podría pensarse, como ha sido expuesto de forma certera, que esta laguna arrastra consigo una desprotección de la víctima o cierta inseguridad jurídica, si bien hemos de tener en cuenta que en una realidad tan cambiante como el bullying, en la que el abanico de conductas que pueden conducir a los mismos fines es inabarcable, merced a las nuevas tecnologías, la jurisprudencia ha puesto el foco, a mi juicio, con acierto por su mayor concreción y precisión, en los fines y en las consecuencias de las conductas típicas, así como en los sujetos, siempre menores, involucrados, y las circunstancias que permite vincular al centro educativo
de encontrarse bajo su vigilancia o en su entorno. La minoría de edad de los acosadores condiciona la respuesta que nuestro sistema punitivo emite ante estos tipos calificados como conductas de acoso escolar, y tal como hemos escuchado, la sanción generalmente se reconduce a las responsabilidades civiles puras o a las derivadas del delito, y dependiendo del régimen público, privado o afectado de los centros educativos, será el seguro o la administración quien en esas reclamaciones resulte responsable de las indemnizaciones que deban satisfacerse. La respuesta que el ordenamiento jurídico emite ante hechos tan graves pone a prueba el sistema educativo y acentúa la necesidad de reforzar las instancias preventivas, de forma que permitan anticipar y detectar con antelación los indicios que alerten a los educadores, tutores y familiares de la posible existencia de situaciones de acoso. Prestar el oportuno socorro a las víctimas puede ayudar a extirpar de raíz un drama que, de complicarse y perpetuarse en el tiempo, no solamente tenderá a agravarse, sino que puede llegar a trágicos finales que no encontrarán reversión posible. Y en este punto, las críticas que desde la sociedad civil se emiten contra las condenas impuestas a los menores acosadores por parte de los tribunales y el ruido mediático que se mezcla junto a estas críticas generan en la opinión pública la errática conclusión de que las conductas tipificadas como acoso escolar resultan prácticamente impunes, bien por el hecho de que los centros educativos no les prestan la necesaria atención, bien porque la ley, en la práctica totalidad de los casos, las despenaliza y sustituye por un sistema de responsabilidad que en última instancia, y como acabo de decir, acaba recayendo en las compañías de seguros de los centros privados o en la administración, pero que no produce, que sería lo importante, que no produce los efectos disuasorios de esas conductas de los acosadores ni el suficiente resarcimiento de daño a las víctimas. Distinto sería que, una vez despojada de esas conclusiones del ruido mediático que las acompaña, la disección del fenómeno del acoso escolar nos llevase a realizar una importante y esencial autocrítica de la educación que ofrecemos a los menores, o entrar a valorar las últimas leyes educativas que destierran de la aula enseñanzas tan esenciales como los valores éticos y las humanidades, o el análisis del tiempo que las familias dedican al diálogo con los menores, a la transmisión de conocimientos y a la reflexión. Esto último quizá porque no es del agrado de los padres reconocer su fracaso a la hora de haber transmitido unas pautas de comportamiento adecuadas y un respeto hacia los demás que en generaciones anteriores se inoculaban en casa, en los entornos familiar y escolar, en los que se adquieren los hábitos de comportamiento básicos y los patrones de conducta que posteriormente repetimos a lo largo de nuestras vidas. Esto sucede tal vez porque hemos caído en la autocomplacencia y delegado funciones indelegables en los centros educativos, o porque hemos transigido frente a quienes nos han hecho ver como triviales los valores esenciales que hemos de conservar para poder convivir en una sociedad libre y democrática. Buscando justificaciones y excusas, desviamos nuestra responsabilidad y terminamos culpabilizando al Código Penal, que en esta, como en el resto de las cuestiones, es la última ratio que no puede evitar que tragedias como la de Joaquín y otros muchos menores se repitan. Por otro lado, resulta igualmente esencial despojar al fenómeno del acoso escolar de los ecos políticos e ideológicos con los que aparece revestido en ocasiones, para estudiarlo objetiva y rigurosamente, tal como ha hecho el nuevo académico, lo cual nos permitirá adelantar las posibles soluciones y eliminar las antinomias que puedan detectarse en la normativa actual, así como en los pronunciamientos jurisprudenciales que hasta la fecha se han emitido sobre esta materia, como resulta pertinente. Y apartarse del argumento tendencioso abrirá indiscutiblemente el camino para que la academia, como es su cometido, se convierta en un espacio de reflexión de un objeto de estudio tan sensible y susceptible de manipulación demagógica. Concienciar a padres, alumnos y docentes, educar a los menores, elaborar guías de buenas prácticas, crear servicios de tutores especializados, organizar eventos solidarios, dotar de medios a las instituciones y a los centros educativos, o dar visibilidad a ese cruel y terrible drama del acoso escolar puede resultar, desde el punto de vista de los gestos bien intencionados, un importante punto de partida para hacer desaparecer lo que para algunos pocos agresores puede resultar un juego, y para los agredidos y acosados un motivo para quitarse la vida. Pero lo que realmente se demanda por los ciudadanos y por esta sociedad de la información, ocasionalmente de la excesiva
tendenciosa información como de la desinformación son respuestas legales contundentes, homogéneas y unitarias, como ha sido preconizado por el conferenciante, que estimulen la educación en valores y que intercepten con suficiente antelación las posibles conductas indiciarias de acoso y que anticipen las soluciones antes de que éstas ya sean innecesarias o tardías. Y aquí, en este foro jurídico, nuestro nuevo académico ya ha expuesto continuo las brechas y lagunas normativas más llamativas y las más pertinentes críticas al escenario jurídico en el que se desenvuelven los actores implicados en las dramáticas situaciones de acoso escolar, concluyendo con propuestas de solución muy pertinentes. Vuelvo a destacar la brillantez y valentía con la que el académico recipiendario ha abordado esta compleja problemática y la claridad expositiva con la que ha profundizado en el mundo lleno de aristas del acoso escolar. Destaco igualmente el rigor y la precisión con la que ha analizado una cuestión que, lejos de inquietar únicamente a los juristas, preocupa mucho a padres, profesorado y titulares de los centros escolares, en una sociedad como la nuestra, globalizada, pero en la que, por desgracia, no hemos sabido anticipar algunas de las perversas consecuencias de la permanente intercomunicación a distancia a través de la web y de las redes sociales. De todos modos, es responsabilidad de la sociedad y de esta academia, como parte de la comunidad jurídica y de esa misma sociedad, y como núcleo de reflexión y de estudio, proponer con acierto, exhaustividad y seriedad un debate abierto sobre esta cuestión de relevancia y actualidad indiscutible para que desde este foro y partiendo de la labor de nuestro nuevo académico se contribuya a extirpar el acoso escolar, a sancionar implacablemente las conductas punibles y en cualquier caso a reparar los daños que se causen. Lo intentaremos para que al menos, utilizando palabras de Churchill, si bien este debate no sea el final y ni siquiera el principio del final, al menos sea el final del principio. Concluyo felicitando de nuevo al académico recipiendario por su brillante discurso y dándole la bienvenida a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, por lo que lo recibe con la certeza de que esta de hoy es solo la primera de sus aportaciones a las tareas académicas y al prestigio de la institución. Enhorabuena. Gracias. Bueno, suelo concluir estos actos diciendo alguna palabra relativa al discurso o a la contestación. Hoy no puedo porque ya he contestado, con muy poquito. En cualquier caso, me parece pertinente informar, antes de clausurarlo el acto, que esta Real Academia, y en ese espíritu de concordia, de participación, de reflexión, con serenidad, sin dogmatismo, sin partidismo, sin inclinaciones, desde un punto estrictamente jurídico, ha adoptado el acuerdo de dedicar este año la gran parte de sus actividades a analizar, a estudiar, siempre desde el punto de vista estrictamente jurídico, la situación del Estado de Derecho, el estado del Estado de Derecho. Es una preocupación social, es algo que late en la sociedad y es algo que una institución como la nuestra no puede ignorar y a lo que no puede estar ajeno. Hecha esta información, que me parece de interés, y reiterando la felicitación al nuevo académico, agradezco la presencia de todos ustedes, al del señor presidente de la Diputación, al señor subdelegado del Gobierno, la señora presidenta de Audiencia Provincial de Málaga y esposa del conferenciante, al fiscal jefe de Granada, la del decano de la Facultad de Derecho de Granada, la del teniente general jefe del MADOC, con nuestras condolencias que le reiteramos, la de la secretaria general de la Consejería de Turismo, la del delegado de Justicia, la del presidente
de la Real Academia de Medicina y Cirugía y la del subsecretario de la Academia y de las demás autoridades que sois muchos, dada la gran capacidad de convocatoria que tiene don José Luis López Fuentes. De manera que, con el agradecimiento a todos los presentes, a todos, y otra felicitación que nos toca, porque se la merece al académico, se declara abierto el año académico 2024-2025 y se levanta la sesión. Muchas gracias.